partir de una premisa entre, y compartiendo además con la comunidad ciudadana boliviana y la propia chilena, este es un hecho inadmisible porque desde cualquier lectura, ya sea estrictamente política, estrictamente jurídica, lo decías bien, hay una complejidad de hechos que hay que demostrarlos, pero podemos colegir de que hay una injusticia que está recayendo sobre las espaldas de 9 compatriotas nuestros, que tienen alto interés político en una coyuntura eleccionaria que se tiene en Chile, y con una creencia además de que las autoridades chilenas, mientras más radicalicen discursos contra Bolivia, creer de que eso les acaudala votos, creo que equivocadamente, y esto agrava más por una determinación inicial. La presidenta Bachelet, ni bien se había conocido este tema, me refiero a esta declaración, no lanza una invitación a investigación. Vamos al cuadro 1, precisamente tenemos un cuadro con esa gráfica, ministro. Se acusa directamente la consumación de delitos. Así es. El delito de robo, de porte de armas y el delito de contrabando. Y este hecho nos permite deducir de que hay una decisión política anticipada, porque lo normal es que cuando tú conoces un hecho, esperes una investigación mínima, básica, claro, sobre los cuales vas a hacer opinión. En este caso ya había la determinación política, ya había la apertura de un proceso, y creo que ese hecho pone en contradicción a las propias autoridades chilenas. Ministro, permítame leer esto que decía la presidenta Michelle Bachelet ese 20 de marzo de 2017. Ahí está precisamente en el cuadro. ¿Qué decía Michelle Bachelet? Son 9 personas que están detenidas, que estaban en territorio chileno cometiendo delitos. Se habían robado uno, querían robarse 9 camiones con productos. Vaya discurso con el que salió doña Michelle Bachelet. Y como que de repente la justicia chilena, pareciera, ministro, por pocos argumentos que haya encontrado hasta ahora para tenerlos a los bolivianos como están, pues no quieren ellos confrontar nada menos que al poder político de su país y en algún momento decir, bueno, no hemos encontrado elementos, nuestra presidenta mintió. Pero al margen de eso hay posiciones contradictorias. La diplomacia chilena sugería en principio que se tome como incidente diplomático. La iglesia chilena estaba solidarizándose con los bolivianos para inclusive lograr que o pudiera viabilizarse una medida cautelar y ellos facilitarían su propio inmueble para que nuestros compatriotas se defiendan en libertad, en relativa libertad entre comillas. ¿Eso que me dice usted se decía antes o después de que la presidenta Bachelet se lanzó con esto que acabamos de ver? Después, muy a continuación. Pero desde el punto de vista jurídico, ahí, como tú anticipabas, hay esta acusación directa de sindicación de consumación de delitos, genera en la responsabilidad de cualquier apertura de proceso demostrar los mismos. Claro, esta acusación incluso ha sido muy cuestionada por el propio ministro de Justicia de nuestro país, que decía, ella es una jefa de Estado, es una presidenta de Estado, y su palabra tiene mucho poder, mucho compromiso, entonces al mismo tiempo mucho cuidado en lo que también afirma. Y esta es una acusación muy preventiva que se ha hecho a nuestros compatriotas. Por supuesto, y el hecho de sindicarte de robo con el perfil de quienes son 7 funcionarios de una entidad por mandato constitucional, con la tarea de lucha contra el contrabando, y 2 militares que estaban de apoyo a un operativo de lucha contra el contrabando, te provoca primero una difícil determinación de demostrar de que había robo. Han cuantificado, estaba ahí de por medio un camión, se habla de otros 8 camiones. ¿Dónde estarán los otros? No sabemos. Y finalmente en el proceso como tal, ¿de cuántos camiones habla el proceso en el que están estos 9 bolivianos? Hay varias cifras, o sea, hay varias, pero que dista mucho de la acusación inicial de la presidenta Bachelet. Pero si somos más exigentes en desglosar cómo podemos acusar contrabando, para todos, todo el mundo sabe que las mercaderías que llegan de contrabando es no de Bolivia hacia Chile,
sino de Chile hacia Bolivia. Algunos dicen 70%, otros 80%, otros dicen más del 85% que entran mercaderías por ese extenso paso fronterizo, son mercaderías de contrabando. No, además que estos camiones no estaban precisamente pasando por un retén aduanero, estaban pasando por un lugar por donde no debían pasar jamás y era mercadería legal. Ese es el otro tema de cómo podrías demostrar de que estamos cometiendo el delito de contrabando. Tendrías que haber tenido el camión con productos bolivianos que estaban incursionando hacia Chile. Y las imágenes nos muestran de los propios declarantes, que en términos comunes les llaman chuteros, dice hay que auxiliar a los chuteros. Vamos a ver la lámina esa, por favor. Que tenemos ya... la lámina y el video a propósito de lo que habla el ministro. Vamos a ver el video del camión chileno. A ver, vamos a verlo, ministro. Usted nos comenta. Vamos con ese video. Rescatando el camión. Colóquense, cabrón. Los chuteros de bono, Está recuperando el camión. Están recuperando el camión de los chuteros. Rescatando el camión, Colóquense, cabrón. Los chuteros de bono, Y pregunta por los chuteros, ¿ah? ¿Y claro, dónde están los chuteros? claro. Ahí está. Bueno, y estaban esperando luego la ayuda que vendría de parte de Carabineros. Pero yo no veo ahí gente que esté importando legalmente una mercadería hacia Bolivia, ¿no es cierto? Internando con todos los procedimientos correctos. Y se preguntan, ellos mismos dicen, ¿y dónde están los chuteros? ¡Vengan los chuteros! Ahí está. Se puede evidenciar que existía toda esta mercadería de contrabando, ministro, en este momento, en todo este proceso, hasta ahora, ¿qué se sabe de toda esta mercadería? Hay declaraciones de supuestamente de los propios denunciantes, reconociendo de que eran mercaderías que se estaba incursionando a Bolivia. El camión tiene placa chilena, todas las declaraciones que han hecho los propios denunciantes reconocen nítidamente de que ellos trabajan con mercadería chilena. Si esto es así, no podríamos demostrar fácilmente de que hay el delito de contrabando. En paralelo, yo creo que hay obligatoriedad, y tú decías que hay una incomodidad de Chile, porque las repercusiones internacionales hacen una lectura apropiada de este tema. ¿Hay interés político? Por supuesto que sí. Autoridades del gobierno chileno, la propia presidenta Bachelet, la propia Cancillería, que están en un juego de presidenciables por las elecciones que tienen en corto plazo, elecciones nacionales, está pesando mucho este interés, pero en desprestigio del propio Estado chileno, al vulnerarse derechos elementales que, como en todas las otras, en los otros estados, cuando se dan estos hechos, siempre se parte de una valoración de incidencia diplomática. ¿Qué quiere decir eso? Una verificación de hechos. ¿Qué rol jugabas tú en la frontera? ¿Qué rol jugaban los otros sujetos vecinos de la frontera? Para tomar una evaluación. Y cuando decíamos nosotros que apelábamos a el principio de reciprocidad, era porque nosotros también habíamos liberado a gendarmes que incursionaron en el país, a un periodista que ingresó al Silala, sin hacer aperturas procesales ni agarrar y tomar determinaciones de sentencia política. Y estos hechos van a pesar en esta suerte de descrédito de la propia Chile por vulneración de derechos elementales. Como que está haciendo un mal cálculo, ¿no? Evidentemente tenemos una presidenta, Michelle Bachelet, que está atravesando o continúa en su peor momento histórico de aceptación popular, con porcentajes entre el 20 y el 30%. Y claro, hay que recuperar eso de alguna manera, y se viene un proceso preelectoral donde definitivamente es un gran desafío. Pero pareciera que el cálculo ha sido equivocado y lo han reconocido algunos también miembros del gobierno y algunos diplomáticos chilenos. Yo creo que hay un mal cálculo porque hay temas en los que el debate político sí te puede dar mayores réditos. No cargues las espaldas injustamente a 9 detenidos que han estado
en esa frontera con esas tareas y haciendo una labor que por mandato constitucional tienen los integrantes de la aduana. Yo quiero, pero además, felicitar la solidaridad que están acompañando, no solamente Cancillería, nuestro propio cónsul allá, en el apoyo jurídico, en el respaldo de nuestra Procuraduría, del propio Ministro de Justicia, de nuestras autoridades, la vicecanciller que ha estado bastante tiempo allá y que hay una suerte de turno, de alternancia, la movilización del defensor en términos de solidaridad, porque hay una manifestación ya a nivel internacional de solidaridad por esta indebida detención. Si bien es cierto que hay intereses políticos, pero la política se puede alimentar de distinta forma, no haciendo caer bajo las espaldas o sobre las espaldas, en este caso, privando de libertad a 9 bolivianos, reitero, que estaban cumpliendo una tarea, y entiendo de que debiéramos en el menor tiempo posible, y eso pedimos y estamos abrigando esperanza, de que las autoridades chilenas puedan tomar una lectura nueva para poder aperturar una salida diplomática con todas las evaluaciones de profundidad que quisieran hacer ellos, Ministro, inclusive sentando precedentes. Si es que ellos ven por conveniente. Quiero que usted nos refuerce esto que acaba de decir, y coincide con usted, y lo decía muy bien el ministro de Justicia, Héctor Arce, en horas pasadas. Es una pena que lastimosamente se haya optado por, lo primero, allá en Chile, judicializar este tema, cuando la salida era diplomática. Usted lo acaba de decir, pero ¿Todavía cree usted que hay posibilidades de una salida diplomática así como están las cosas y con el carácter con que le hacen sus declaraciones las autoridades chilenas? Tiene que haber, si es que no queremos seguir multiplicándonos de descrédito para hacernos indicar que como gobierno Chile está siendo sindicada y evaluada en la violación de derechos elementales que tenemos todos los ciudadanos en el mundo. Derechos humanos que no pueden permitirte el hecho de que simplemente a una decisión política pueda acompañarse una privativa de libertad injusta, mucho más si demuestras el carácter de ser funcionario que está en la lucha contra el contrabando, cuando ese hecho se penaliza en nuestro país y supuestamente, aunque en teoría, se penaliza también en el propio Chile. Y es un delito transnacional, transfronterizo. Vale decir que puede ocurrirse en este estado, en este otro estado, puede ocurrir también en la línea fronteriza. En paralelo, y yo quiero saludar a esa valentía de los familiares, vamos a seguir agotando esfuerzos para denunciar ante entidades internacionales. Si a esto quiere sumar solamente por intereses políticos Chile para seguir atrincherado y desarrollar un proceso de carácter penal y seguir avanzando en aquello, bueno, serán las autoridades chilenas las que estén evaluando cómo aparecen en el concierto internacional. Vamos a seguir agotando lo que la ley nos franque para poder recurrir también a instancias internacionales en defensa, en resguardo de nuestros 9 compatriotas indebidamente detenidos en Chile y privados de libertad.